Continuó la transmisión que se interrumpió, quién sabe por qué razón, a lo mejor una conjura, un complot del imperialismo. La unidad nacional es muy sugerente, muy atractiva y en principio es casi imposible rechazarla. Sin embargo, yo considero que la política de unidad nacional, en México al menos, ha causado graves daños al movimiento social y específicamente al movimiento de los trabajadores. En aras de la unidad nacional se construyó un aparato corporativo de control que le permitió al PRI, durante su larga era, contemplada desde el PNR, el PRM, PRI, y en alguna medida perpetuada hasta los días que corren, y que consistió en someter, inhibir, aplazar, en el mejor de los casos, las confrontaciones derivadas de intereses opuestos de los sectores de la sociedad, la llamada lucha de clases, en aras de la unidad nacional con el gobierno. Yo creo que ante las amenazas de Trump, lo que estamos requiriendo es una propuesta, una opción, una estrategia que enfrente el tema del conjunto de las relaciones de México con los Estados Unidos y del conjunto de la región con Canadá, y que abarca el asunto comercial, el asunto de la migración, el asunto cultural, el asunto de la moneda, toda la complejidad de una vecindad como la que tenemos con Estados Unidos. Creo que la unidad nacional es una propuesta poco imaginativa, que regresa a las viejas mañas del priismo y que ante ella más vale mantener una cierta distancia. Apoyar, sí, una lucha contra las medidas que pretende establecer Trump, para lo cual se requiere hacer política dentro de los Estados Unidos. Ya vimos cómo incluso en la Cámara de Representantes, tanto la de diputados como la de senadores, incluso dentro del Partido Republicano, hay desacuerdo con estas medidas de Trump, porque entre otras van a afectar a los productores y consumidores de productos agrícolas en Texas, en California y en otras partes. El nacionalismo es una opción agotada y hay que aprovechar esta nueva circunstancia para diseñar una propuesta distinta. Ante las amenazas de Trump, mi propuesta, la reitero, es construir una unión de Norteamérica que integre a por lo menos Canadá, México y Estados Unidos en una sola región, con una moneda, con una política de libre tránsito de mercancías, de trabajadores y con una optimización de las ventajas que nos da esta vecindad, y para ir reduciendo en la medida de lo posible las perversiones que esta relación implica. No comparto la idea de la unidad nacional que propone el presidente López Obrador. Lo hago con toda mesura, con toda prudencia. Sí comparto y comprendo su llamamiento a construir una propuesta que haga frente a las políticas agresivas de Trump, pero donde cada chango esté en su mecate. Los que están arriba, los poderosos, que por cierto tienen miles de relaciones, de vínculos con los grandes consorcios norteamericanos, pues tendrán una X postura. Y los
sectores de la burguesía media otra, y los sectores de las capas intelectuales otra, y los sectores de los comerciantes otra, y los trabajadores, los asalariados, diversas, según el lugar que ocupen, y los campesinos otra, y los excluidos, los pobres de la tierra, los condenados de la tierra otra. La unidad nacional es una fantasía que se cerró hace muchos años. No hay posibilidad de unir a lo contrapuesto. Hay posibilidad de construir un bloque histórico diferente, una unidad en la diversidad. Si a eso se le hace una propuesta para formar esa unidad en la diversidad, ese bloque histórico distinto para emprender los cambios que está exigiendo el país en el siglo XXI, pues comencemos a debatirlo. Buenas tardes y hagamos todo lo posible por convertir, como decían los chinos, esta derrota o esta ofensiva del gobierno de Trump en un boomerang que fortalezca a nuestra gente, sobre todo a los migrantes. No podemos hablar de unidad nacional cuando apenas ayer y hoy mismo se están practicando políticas de detención muy violentas contra los migrantes del norte de Centroamérica, del Triángulo Norte de Centroamérica, específicamente los procedentes de Honduras. Es hora de construir una opción distinta. Muchas gracias y esperemos que se pueda frenar esta delirante ofensiva de Trump.